para hablar de estos números de las muertes, lo tengo acá en línea a mi gran amigo Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué decís? Buen- Buenas tardes y gracias por llamar. Lo bueno, Héctor, Bueno, ¿qué es lo que vos investigaste con respecto a la gente que se está muriendo? ante todo, bueno, gracias por llamar. Buenas tardes. Mira, es oportuno esta llamada tuya porque yo el 4 de mayo mandé una carta a la Presidencia de la Nación para solicitar básicamente tres cosas de palabra oficial. La primera, ¿cuál es la definición exacta de la enfermedad COVID-19 como causal de muerte? En segundo término, de las muertes registradas, de los fallecidos, ¿cuántos tenían patologías preexistentes? Y en tercer término, si se podía identificar a los médicos que firman los certificados de defunción. Bueno, fue todo un viacrucis, pero te lo abrevio en dos palabras. Después de 6 cartas mías, 6 notas y unas 12, 14 notificaciones, que en ese sentido estuvieron correctos, mandaron respuestas, notificaciones, pero ¿qué es lo que termina diciendo? Palabra oficial del Ministerio de Salud al respecto. El instructivo médico por el cual los médicos tienen indicaciones, el instructivo de fecha de abril de este año, el instructivo médico dice que las patologías preexistentes no se toman en cuenta a los fines de diagnosticar la muerte por coronavirus. Textual. ¿Cómo es ¿Verdad? esto? A ver, no Es entiendo. que es claro, es decir, que en principio la gente que fallece Ujú. no se ignora, se soslaya la patología existente. Te doy dos casos que surgen de un listado al 30 de junio. A El ver, 30 pero de junio para, había repitamos, ¿quién te dio esta información a vos? esta información me la da el Ministerio de Salud a través de las oficinas respectivas, De la tanto de la Nación. unidad de asesores como de la unidad de estadística y como la unidad de epidemiología. Pero Es decir, estamos tengo las hablando del notas de Ministerio de respaldo. Salud de la Nación o de la ciudad. No, de La la Nación. nación, Ok. porque es la que compila las cifras nacionales. Sí. Entonces, frente a mis preguntas, la respuesta concreta es la siguiente, para dejar de lado todas las notas que fueron y vinieron, es: en la definición de COVID-19 se excluyen las patologías existentes. Y te doy dos casos porque los tengo a mano y surgen del propio listado Excel de ellos. Un chiquito de 6 años, fallecido formalmente por COVID-19, por coronavirus. Patología preexistente, cáncer. A ver, señores, ese chiquito murió por cáncer, no murió por coronavirus. Lógicamente que en el estado de inmunodeficiencia que tenía el enfermo, cualquier virus le podía atacar y le podía desencadenar la muerte. Ujú. A las líneas nomás hay otro caso de defunción, un chiquito de 1 año, patología preexistente, prematuro. Y sí, pobre, fue un chiquito que nació enfermo, nació con alguna deficiencia y que atribuyen. Pero lo más importante de ese instructivo es que tampoco define la muerte por coronavirus, sino define, creo que lo dice textualmente, lo estoy buscando acá, con síntomas compatibles. Te lo leo, dice: cuando la muerte resulta de una enfermedad clínicamente compatible con el COVID-19, para decirlo en términos groseros, que se le parezca. A ver, Y hoy se nos va a dicen que parecer si toda tenés gripe. fiebre sos sospechoso de coronavirus. O sea que cualquiera que se murió con fiebre es coronavirus. Es claro, cuando vos decís compatible con COVID-19, quiere decir compatible desde un resfrío común hasta una gripe, porque en definitiva el COVID es una variante del resfrío común, que en Claro. principio es anodino para una persona con inmunidades normales. Ujú. Porque en definitiva lo que se está hablando está de más, porque el virus mata enfermos,
no mata sano. No es que una persona viene y de golpe se contagió. Tiene que tener casi necesariamente una patología preexistente. Es más, del análisis que yo hice de la planilla Excel, que son 1.251 casos al 30 de junio, ¿no? Sí. Me daba que el 77% todos tenían patologías preexistentes, fundamentalmente diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etcétera. Lo que dice con toda claridad Chinda Brandolino, el doctor Oscar Bota, de que no diferencian la muerte por coronavirus como causal de la muerte con coronavirus. Sí, puede morir una persona que tenga o no coronavirus, a lo cual yo le agrego esta relativización. El hecho de que la causal de muerte no la definen directamente, sino se dice cuando haya una enfermedad compatible y se aclara las situaciones independientemente del estado de salud previo de la persona. Como diciendo, a mí no me interesa que este hombre sea, como se ha probado, un hombre en enfermedad terminal. Yo lo que digo es que me parece que tenía coronavirus y entonces le certifiqué. Esto no es nada, esto no termina acá. Esto sigue con el hecho de que el gobierno, pese a que fue una de las solicitudes mías, se niega a identificar los profesionales médicos que firman los certificados de defunción. A ver, pero eso no es raro. A ver, un certificado de defunción es el equivalente, por ejemplo, a un acta notarial de un escribano o la certificación de un balance de un contador. Exacto, o los planos que presenta un arquitecto, un ingeniero para una casa, claro, no son datos secretos. Para nada. Sin embargo, textualmente, y te leo la notificación que me mandan, ¿no? En uno de los párrafos me lo dicen textualmente, dice, de tal manera, primero y principal, que este ministerio no cuenta con el respaldo documentario solicitado, es decir, los certificados de defunción, atribuyéndolo que son competencia de las provincias. Ahora, si son competencia de las provincias y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, esta es la nota, y el Ministerio de Salud me dice que no tienen los comprobantes, entonces ¿cómo fabrican las estadísticas de muerte? ¿Cómo? No cierra. ¿Cómo? Esa es la pregunta que yo te hago. Vos que sos... A ver, a mí me encantó cuando vos me llamaste para contarme que hiciste esto. Me pareció maravilloso que lo hagas vos, porque lo hiciste con la misma meticulosidad que investigás todas las cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento externo. Las cifras de las deudas, los intereses, las colocaciones. Bueno, vos hiciste lo mismo, pero esta vez te pusiste a analizar cifras de muertes. Y dónde están las pruebas de esa muerte, que es un certificado de defunción. Por eso, aclaro esto, yo de medicina no entiendo, ni me meto. Yo hago como un observador, un auditor, que dice, espere, acá hay estadísticas oficiales terroríficas, con el gobierno está practicando una política de terrorismo informativo, sí, donde están dando un aumento de contagios, un aumento de muertes, están dando estadística y resulta que cuando uno quiere acceder a las estadísticas son secretas. Eso no vale. Pero aparte otra, como lo planteaba la nota de Infobae, la cantidad de gente que terminan enterrando en los cementerios del 2017, 2018, 2019 y 2020 es más o menos la misma. No, la incidencia de letalidad me daba, al 30 de junio, me daba 0.018% de los casos. O sea, no llega ni al 0,02% de los casos de infectados. Y esto es grave por esto último, porque yo quería llegar al punto clave. ¿Qué pasa con los médicos que certifican esas muertes? Porque no es la única persona, no es el único profesional, esta médica, ya dos médicas, que advirtieron de que les están indicando o obligando a poner causal COVID-19 inventada, es decir, un paciente que entra por la duda le ponen COVID-19. Y esto no es neutro, no solamente por la campaña de terrorismo que se hace informativo, sino porque no nos olvidemos que en definitiva, ¿dónde termina todo esto?
todo esto termina en que, atribuyendo la terrible pandemia que vivimos, el gobierno está gestionando el país bajo condiciones de excepción que nunca conoció. Un amigo común, Roberto Castellano, hablando con él, me observaba el otro día algo perfectamente cierto. Dice, fíjate que el Poder Ejecutivo está manejándose por decreto de necesidad y urgencia, con un Congreso prácticamente cerrado, con el argumento del coronavirus, Sí. con un Poder Judicial que no funciona, con el argumento del coronavirus, sin presupuesto, porque aparte de los condicionamientos de la deuda, no se reúne el Congreso para aprobar el presupuesto. O sea, estamos viviendo bajo la discrecionalidad absoluta de un gobierno que justifica sus medidas extraordinarias de confinamiento de toda la población, de arresto domiciliario masivo a toda la gente, sin que presente la documentación de respaldo que justifica eso. Es gravísimo. Yo por eso lo único que hice, creo haber contribuido en eso, es decir, mientras mucha gente se está pasando esto, yo fui a la palabra oficial. Estoy preparando un informe, una nota resumen que a lo mejor la saco entre hoy, mañana, pasado, donde adjunto toda la documentación que así como me la han ido enviando, yo lo he retransmitido a una serie de personas amigas, pero la conclusión de esto es concretamente que el gobierno no presenta ante la opinión pública el respaldo de los comprobantes que le sirven de base a sus estadísticas. Después de ahí en más, imaginamos lo que queremos. Yo digo siempre, lo mismo que en la deuda, yo analizo hechos, no analizo conjetura. ¿Puede ser, no puede ser? No, señora, acá tengo la respuesta del Ministerio a través de la unidad de asesores que me dice, nosotros no tenemos la documentación. Entonces, si no tienen la documentación, ¿cómo hacen las estadísticas? Pero sí, esto tiene una terminación básica, que la conocemos. De esta pandemia, cualquiera sea su origen, pero en principio producto de no un virus natural, sino un virus de laboratorio, de esto hay una conclusión cierta, única. De acá surge la obligatoriedad universal de las vacunas, con lo cual se cierra el meganegocio farma más grande de la historia del mundo. Esta es la conclusión. Ahora, después de ahí... Y con todo lo que viene asociado a la obligatoriedad de la vacuna, ¿no?